¿Están grabando, no? ¿Todavía no? Ahora sí, profe. Ya. Bien, entonces, una vez ya haber repasado algunas de las principales funciones del hueso, vamos a ver ahora un poco más la biomecánica. ¿Cuál es su comportamiento mecánico? ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Entonces, uno se podría preguntar por qué frente a una caída, imagínense dos personas que sufrieron una caída similar, imagínense una caída en bicicleta, y una se golpeó solamente y la otra se fracturó. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la razón de por qué frente a la misma caída o un mismo traumatismo, una persona se fractura? Sí, perdón, no lo escuché. ¿Tiene alguna idea de por qué frente a una misma fuerza externa, en este caso, ¿cierto? Un traumatismo, imagínense que cayó sobre el antebrazo izquierdo, ¿cierto? Esta persona de abajo se fracturó y la de arriba no se fracturó. ¿Por qué creen ustedes que podría ocurrir eso? ¿O cuál es la razón que puede explicar por qué ese comportamiento? Porque depende de cómo uno cae o no. O sea, o puede depender de la Frente, composición la de misma la pierna. caída, estamos hablando de una caída idéntica. Idéntica, se cayeron dos personas, una se fractura y la otra no. ¿Puede ser el peso corporal de la persona? Ya, ¿cierto? Pueden haber algunas causas externas, ¿cierto? Que pueden hacer que un golpe sea un poco más fuerte que el otro, pero ¿habrán alguna diferencia en el hueso de la persona uno y de la persona 2? El hueso puede estar como más fuerte por calcio o por vitamina y el otro hueso puede estar más débil, también por la edad. Exacto, exacto, ¿cierto? Hay una serie de factores que van a determinar la estructura misma del hueso, ya que un hueso sea más resistente a la carga que otro. Entonces, no todas las personas tienen la misma, si bien los huesos están conformados por los mismos componentes, no todos tienen las mismas propiedades mecánicas del hueso, porque vamos a ver en el recurso de la clase que hay algunos factores que hacen que sea más resistente que otro. Entonces, eso desde el punto de vista terapéutico es súper relevante, porque en el fondo nosotros, el área de la rehabilitación, muchas veces nos vamos a ver eh, eh, pues nuestro trabajo va a tener que ver con personas que justamente que han perdido, por ejemplo, han sufrido fracturas, han tenido accidentes, ya no pueden hacer sus actividades como las hacían anteriormente, y conocer por qué o cómo ese hueso llegó digamos, a fracturarse en este caso, nos va a permitir también, por ejemplo, planificar esta. Bien, ahí volví. Bien. Entonces, las propiedades biomecánicas son las que van a determinar, en el fondo, cómo este hueso se comporta frente a fuerzas externas, como una caída o, por ejemplo, el saltar, caminar, etc. Bien, entonces, el hueso tiene que tener un comportamiento que mezcla. Por un lado, debe ser rígido, ya para obviamente no romperse y soportar la deformación cuando se carga, por ejemplo, cuando ustedes saltan y caen sobre sus piernas, el hueso tiene que tener una cierta capacidad de deformación, ¿ya? Pero a la vez tiene que ser rígido para que sus segmentos no se deformen. Entonces tiene que tener una mezcla entre rigidez y flexible, ¿ya? Y esa mezcla de rigidez con un cierto nivel de flexibilidad permite al hueso absorber cierta energía durante el impacto, ¿ya? Cuando ustedes caminan, los huesos sufren una ligera deformación, absorben energía y después la liberan, ¿ya? Ese comportamiento está determinado por, por cómo están compuestos. Bien, entonces, esta resistencia ósea de la que hablábamos recién, ¿cierto? Esta capacidad
de ser rígido y ligeramente flexible a la vez, está determinado principalmente por sus componentes, ¿ya? Por el material del cual está conformado el hueso, ¿ya? Y esas propiedades de ese material es lo que nosotros llamamos las propiedades intrínsecas. Entonces, por ejemplo, vamos a conocer la composición, o vamos a recordar un poco la composición del hueso y vamos a entender también cuáles son las propiedades mecánicas de esos materiales. Vamos a ver cómo es la microestructura del hueso, ¿ya? Y finalmente cómo esa microestructura también se puede dañar. Y por el otro lado, el hueso, digamos, los huesos tienen una cierta forma, ¿ya? Los distintos huesos tienen distintas formas, tienen distinto tamaño, tienen distintas formas, tienen distintas macroestructuras. Entonces, esa forma también le va a dar algunas propiedades mecánicas, que nosotros las vamos a definir como propiedades extrínsecas, ¿ya? Y que están relacionadas principalmente a cómo es la estructura del hueso, no de qué está conformado, sino cómo es el diseño de la estructura. Vamos a ver que un hueso largo tiene propiedades mecánicas distintas que un hueso corto, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, esa interacción de las propiedades intrínsecas y extrínsecas, en el fondo, nos va a permitir explicar por qué el hueso es capaz de resistir cargas elevadas, bastante elevadas, vamos a ver más adelante. Entonces, todo este proceso, digamos, de resistencia del hueso, también va a estar determinado por los fenómenos de modelación y remodelación. Bien, cuando ustedes, por ejemplo, se fracturan, se rompen un hueso, ese hueso se deforma, ¿cierto? Lo más probable es que tengan que alinearlo, enyesarlo, o a lo mejor operarlo, y ese hueso finalmente después se va a volver a su forma original, ¿ya? O sea, se va a remodelar. Por otro lado, cuando nosotros nacemos, nuestros huesos aún no están formados. Recuerden que prácticamente es cartílago. Y con el tiempo, con el paso de los meses, ¿cierto? Esos huesos se van a ir calcificando. Y a la vez que se van a ir calcificando, también van a ir modificando su forma, ¿ya? Cuando los niños, por ejemplo, empiezan a gatear, lo que ocurre es que ese movimiento empieza a dar forma, por ejemplo, a la cadera, empieza a dar forma al acetábulo, empieza a dar forma a la cabeza femoral. Entonces existe todo un proceso de modelación, ya donde el hueso va adquiriendo su forma final. Entonces la modelación ocurre a lo largo del desarrollo, ¿cierto? A medida que nosotros vamos avanzando en la vida hasta que llegamos a la edad adulta, nuestros huesos se van modelando y después, finalmente, por ejemplo, si tenemos una lesión, existe una reparación y después una remodelación. Y también, recuérdense que dijimos que constantemente el cuerpo va a estar sacando y va a estar poniendo, por ejemplo, calcio de los huesos para mantener los niveles de calcio en sangre, etc. Y ese proceso se llama remodelación. Bien, entonces recuerden que saber de qué está compuesto nos va a permitir entender cómo se comporta esa estructura. Entonces, si analizamos la composición de un hueso, básicamente vamos a tener dos componentes. Un componente celular, que van a ser células que tienen que ver con el hueso. ¿Se acuerdan de algunas células o no? Que tienen que ver con la formación o el mantenimiento del hueso. Por ejemplo, están los osteoblastos, ¿cierto? Son las células precursoras que finalmente después van a formar osteocitos, que los osteocitos son los que son como los obreros, ¿cierto? Los que van a mantener el hueso, ¿ya? Entonces, osteoblastos y osteocitos y otra serie de células, ¿ya? Que van a estar también participando en mantener el hueso. Y por otro lado, vamos a tener todo un material que va a estar alrededor de la célula, ¿cierto? Que va a rodear la célula, que es lo que se llama matriz extracelular. Si nosotros lo vemos en un esquema, ¿ya? Este es el 100% del hueso. Entonces, el 25% del hueso tiene agua. Importante saberlo porque el agua también, cuando una estructura o un material tiene un contenido elevado en agua, nosotros también podemos esperar que se comporte de una cierta manera, a diferencia de un material que no tenga agua, por ejemplo. Entonces, si sacamos el agua, nos queda el 75%
y de ese 75%, aproximadamente el 65% es material inorgánico. Material que no tiene una, digamos, no es de tipo orgánico y que principalmente son de tipo minerales, ¿ya? Cristales, minerales. Y dentro de esos cristales principalmente está la hidroxiapatita de calcio, ¿cierto? Que es el componente inorgánico más, digamos, más abundante dentro del hueso. Y ahí que tiene que ver con el calcio. El calcio finalmente se organiza en cristales, estructuras cristalinas. Bien, entonces nos queda un porcentaje bastante pequeño, aproximadamente un 10%, que se va a distribuir entre colágeno, ¿cierto? Proteoglicanos y las células. Colágeno y proteoglicano son estructuras que forman parte de la matriz extracelular y que son proteínas. ¿Ya? Básicamente son estructuras proteicas. Y el colágeno, ¿cierto? Ustedes saben que hay distintos tipos de colágeno y en el hueso principalmente va a estar el colágeno que es más resistente, que es menos, digamos, tiene mayor rigidez de los colágenos, que es el tipo 1. Entonces, el colágeno tipo 1 se va a asociar a los proteoglicanos, que van a ver que son proteínas que están compuestas por ácido hialurónico, y otras estructuras como el condroitín sulfato. Estas dos estructuras se van a asociar y van a formar la matriz extracelular. Y dentro de esa matriz vamos a tener las células, ¿cierto? Que van a estar los fibroblastos, los osteoblastos y los osteocitos. Entonces, si hablamos de porcentualmente, ¿cuál de estos componentes creen ustedes que va a ser más relevante al momento de determinar cómo se comporta el hueso frente a una carga, por ejemplo, frente a un esfuerzo? ¿Cuál creen ustedes, por porcentaje, cuál creen ustedes que es el que va a determinar el comportamiento del hueso? ¿Será el 10% aproximado? ¿O será más bien el 65%? El 65. Exacto, ¿cierto? Entonces el comportamiento del hueso va a estar determinado principalmente por su componente inorgánico, por su alto contenido en cristales, ¿cierto? En estos minerales. Y también después por el agua. Y finalmente, estos componentes orgánicos también le van a entregar a ciertas propiedades. Ya vemos cómo se organiza el hueso. Ustedes saben que básicamente hay dos tipos de hueso, ¿ya? Y que tiene que ver básicamente con la forma del hueso. En los huesos largos vamos a tener hueso cortical, que es este que está en la periferia del hueso, que es un hueso muy denso, muy denso, muy organizado, ¿ya? Y que se encuentra en la periferia de los huesos largos, dijimos, en la cortical de los huesos, y dentro de los huesos vamos a encontrar otro tejido óseo que es menos denso, que tiene espacio entre medios, ustedes lo pueden ver, y que da la apariencia de una esponja. Y eso es lo que se llama hueso esponjoso, ¿ya? Los huesos esponjosos, a su vez, están compuestos por trabéculas óseas, como estas laminitas, ¿cierto?, de hueso, que se van asociando unas con otras, pero que van dejando espacio entre medio. ¿Ya? En los espacios que están entre medio, principalmente en los huesos planos y también en algunos huesos largos, vamos a encontrar médula ósea. ¿Ya? Médula ósea, que ustedes ya se acuerdan que tiene que ver con funciones como la hematopoiesis, etc. Bien, aquí por ejemplo tenemos hueso cortical, ¿cierto? Miren, bastante grueso, denso y hueso esponjoso. Entonces, aquí ya estamos viendo cómo el hueso se va organizando para formar una estructura más grande. Entonces, nosotros podríamos ya definir algunas características del hueso cortical y del hueso esponjoso. Aquí fíjense que hay un fémur que se cortó transversalmente y estamos viendo acá la diáfisis. Y fíjense, ahí está el hueso cortical, muy denso, y dentro todo el hueso esponjoso y finalmente el canal medular donde va la médula. Entonces, el hueso cortical es altamente organizado, ya se encuentra principalmente en la diáfisis de los huesos largos, es muy poco elástico, ¿ya? Menos del 3%,
y fundamentalmente su función es soportar gran cantidad de carga y aportar rigidez al sistema esquelético. Bien, entonces principalmente los vamos a encontrar en los huesos largos. Por otro lado, el hueso esponjoso, fíjense, lo vamos a encontrar principalmente en los huesos cortos. Acá tenemos una corte de una vértebra, donde vemos que tiene una cortical muy delgadita, de hueso justamente cortical, ¿cierto? Y básicamente es hueso esponjoso, hueso esponjoso. Entonces, el hueso esponjoso es muy poroso, ¿ya? Es un hueso que es más débil, es menos rígido, es menos resistente a la carga, pero tiene mayor capacidad elástica, ¿ya? Tiene mayor capacidad de deformación, ¿bien? Digamos, y vuelta a su forma original. Entonces son huesos que se adaptan mejor al estrés, ¿ya? Y ese comportamiento un poco más elástico está dado, ¿cierto?, por las trabéculas, por la posición de las trabéculas y también por la disposición de las fibras colágenas. Piense que en estas trabéculas, aquí alrededor son fibras colágenas que van entrecruzándose y van formando esta estructura. Bien, entonces el hueso esponjoso, en huesos cortos, menos rígido, más poroso, más elástico, a diferencia del hueso cortical. Bien, estas trabéculas que vimos recientemente, en los huesos largos se organizan formando sistemas trabeculares. Entonces, fíjense, acá hay una imagen donde esta zona negra es el hueso cortical, muy denso, y dentro del hueso vemos como hay zonas que están como más oscuras, ¿ya? Esas son zonas donde las trabéculas, recuerden que acá adentro hay hueso esponjoso, donde las trabéculas se empiezan a converger, se empiezan a mezclar, a sobreponer distintos sistemas trabeculares. Y lo que van haciendo, van fortaleciendo el hueso. Van fortaleciendo el hueso. Entonces vemos que esta cabeza de fémur, si vemos el esquema, acá vemos cómo los sistemas trabeculares se van entrelazando y van formando zonas que son más resistentes. Entonces, por ejemplo, esta zona que está acá, que se ve más negra, ¿cierto?, que tiene más entrelazamiento de sistemas trabeculares, si la comparamos con esta zona, ¿cuál creen ustedes que es más resistente? ¿Esta zona de arriba o esta zona de acá? La de arriba. La de arriba, ¿cierto? La de arriba es mucho más resistente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo esos sistemas trabeculares o cómo saben cómo disponerse? ¿Cómo saben cómo disponerse? Entonces, la respuesta de eso es los estímulos mecánicos, ¿ya? Si un fémur, por ejemplo, que está acá, un fémur no recibe carga, ¿ya? Y carga, cuando hablamos de carga principalmente, aquí vamos a ver la carga. Cuando hablamos de carga, básicamente nos referimos al peso corporal. Si no hay carga, no hay fuerza, ¿cierto? No hay estímulo mecánico. Entonces, fíjense, esta carga se va a distribuir por el... qué feo quedó eso. El peso corporal, ¿cierto?, se va a aplicar sobre la cabeza del fémur y finalmente se va a desplazar por el hueso hasta que va a llegar a los pies. ¿Bien? Entonces, esa fuerza, ese estímulo mecánico, lo que hace es estimula las células óseas, estimula los fibroblastos. Entonces, aquí tenemos como un estímulo mecánico, finalmente genera un efecto biológico. En el fondo, las células óseas requieren carga, requieren que uno se pare, que uno camine, que uno descargue peso para ser estimulada y a su vez formar la estructura ósea. Ese fenómeno se llama mecanotransducción. Mecanotransducción. Un estímulo mecánico, una fuerza, se transforma o se transduce en un estímulo biológico. Bien, entonces, ¿qué dice el osteoblasto? Mira, la fuerza va a pasar por distintas zonas del hueso, entonces esas zonas por donde se va a distribuir la fuerza hay que reforzarlas.
¿Cómo la refuerzo? Más trabécula. Aumento la densidad del hueso. Aumento la densidad del hueso formando o agrupando más sistemas trabeculares. Entonces, ustedes ven esta imagen que está acá, donde se ven en escala de grises la densidad. Vamos a ver que el hueso cortical es muy denso, ¿ya? Pero también tiene una diferencia. ¿Dónde es más denso? ¿En la parte cóncava o en la parte convexa? Aparentemente, ¿cierto? En la parte interna es mucho más grueso, es más denso. Y eso justamente es porque si ustedes nuevamente analizan el peso corporal, qué feo que sale así, corporal, nuevamente, lo voy a hacer ahí, lo que va a tender a que esta estructura se doble. Parece que tengo un problema con el marcador. Vamos a ver si estamos corregidos. Entonces ahí tenemos la fuerza, el peso corporal, y el peso corporal en el fondo va a hacer que esto se doble. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Dice, voy a reforzar esta parte interna, voy a reforzar toda esta parte para que justamente no se doble. Lo mismo, si usted tiene, por ejemplo, un palo de madera y quiere poner un palo cruzado acá, y aquí quiere colgar algo, pero no quiere que esto se caiga, lo que usted hace es le pone un palito ahí, para que el peso acá no se caiga. Entonces, lo mismo hace el sistema, el hueso, y fortalece. Entonces, el hueso no es denso en toda su zona, sino que estratégicamente aumenta su densidad para poder resistir a poder adaptarse a las cargas a las cuales va a estar expuesto. Bien, entonces generalmente en las zonas donde van a encontrar compresión, recién dijimos que la zona interna es la que se va a comprimir fundamentalmente, es un estímulo mucho más intenso para el hueso, para formar hueso, que la zona donde sufren tensión. ¿Ya? Piensen que básicamente si ustedes tienen una barrita ahí, si ustedes esta barrita la doblan, en la parte interna va a haber compresión y en la parte externa o convexa va a haber tensión. ¿Bien? Entonces la parte interna, compresión, estímulo más potente para generar densidad ósea que la tensión. ¿Ya? Y ese fenómeno dinámico que tiene el hueso para poder adaptarse y cambiar su densidad es lo que se conoce como la ley de Wolff. ¿Bien? ¿Han escuchado hablar de la densitometría ósea? Algunos a lo mejor se ha hecho alguna densitometría ósea o han escuchado hablar de ese. Es un examen. ¿Alguien ha escuchado hablar de eso, no? ¿Ese examen es donde aplican contraste a veces? Este examen en algunos casos se puede aplicar contraste, ¿ya? Pero básicamente el objetivo que tiene es ver la densidad ósea, ¿ya? Y hay distintas zonas del cuerpo donde estratégicamente se busca cómo está la densidad ósea, que es, por ejemplo, el cuello femoral y las vértebras, ¿ya? Básicamente ahí es donde se hace el examen. Entonces, usted se hace el examen y de acuerdo, fíjense, y le va a dar un resultado. Y ese resultado se va a expresar en este esquema que está acá a la derecha. Entonces, aquí en este eje tenemos la edad, ¿ya? Y acá tenemos dos indicadores. Un indicador tiene que ver con la densidad ósea, que es en gramos por área, gramos por centímetro cuadrado. Y acá tenemos un T-score, que es como un puntaje. Es como un puntaje. Por lo tanto, son dos variables que nos indican la densidad ósea. Entonces, por edad y por sexo, esto que está acá, esta franja que está acá es lo normal. Es lo normal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 30 años, yo debería tener un DMO de 1,12 y un T-score entre 0 y 1.
Supongamos que yo tengo un test score de -4 y tengo 30 años, voy a estar acá en la zona roja, que significa que tengo osteoporosis. Entonces, la densidad normal, si uno empieza a perder masa ósea, va a entrar en un primer estado que se llama osteopenia, que es como amarillo, ¿cierto? O sea, pérdida parcial de tejido óseo, pero que no es tan grave. Si esa pérdida de densidad se incrementa, entro en la zona roja, que se llama osteoporosis. Y significa, en el fondo, que he perdido mucha densidad ósea, he perdido muchos sistemas trabeculares, por lo tanto, mi hueso lo más probable es que sea frágil, ¿cierto? O sea, no sea resistente a las cargas. Entonces, por ejemplo, esta persona, ahí está su resultado, significa que tenía entre 55 años y estaba perfecto, ¿cierto? Estaba justamente en el promedio de los sujetos normales. Bien, entonces la próxima vez que ustedes vean o a algún familiar o incluso a un paciente o una persona que ustedes después tengan que ver, y dicen, no, es que me hizo una densitometría. Ah, la densitometría es para ver la densidad ósea. Y dicen, mira, aquí está un examen. Y ustedes van a ver el examen y van a ver, ¿cierto?, este cuadrito y van a ver dónde está ese puntito negro. ¿Está en lo verde que es normal para su edad o tiene osteopenia o tiene osteoporosis? ¿Está claro, no? ¿Sí? Avanzamos. Si hay alguna pregunta, me lo comentan. No estoy viendo el chat, así que, por favor, si alguien está escribiendo acá en el chat y alguien lo ve, para que me comente y lo vamos revisando. Bien, dijimos que el comportamiento mecánico del hueso va a estar determinado por su composición, ¿cierto? Que dijimos que eran minerales, proteínas, colágeno, agua, etcétera. Pero también va determinado por su estructura macroscópica. En el fondo es la forma que tienen los huesos. Tenemos huesos largos, como por ejemplo el húmero, huesos cortos en la muñeca, en el pie, huesos planos, ¿cierto? La pelvis, las costillas, el cráneo. Hay algunos otros huesos irregulares, por ejemplo, como las vértebras que tienen partes como huesos cortos y otros tienen otra apófisis, etc. Bien, entonces vamos a ver cómo la forma influye en su comportamiento mecánico. Recordar, ¿cierto? Recordar que en un hueso largo tenemos la epífisis que son los extremos, la metáfisis, que son la zona que está entre la epífisis y la parte media del hueso, que se llama la diáfisis. Entonces tenemos epífisis, metáfisis y la diáfisis, bien, para huesos largos. Los huesos cortos, como ustedes recordarán, están compuestos principalmente por ¿qué tipo de hueso? ¿Hueso cortical o hueso esponjoso? ¿Esponjoso? Esponjoso, ¿cierto? Y justamente porque el hueso esponjoso tiene mayor capacidad, es más flexible, ¿cierto? Puede absorber mejor las cargas compresivas. Entonces, ¿qué mejor que poner huesos cortos que tienen harto hueso esponjoso, por ejemplo, en el pie, para que justamente actúe como un sistema de absorción de la carga cuando usted camina. Y lo mismo en la mano, ¿bien? Entonces, por ejemplo, ahí entendemos por qué el pie está conformado por tantos huesos pequeños. En el fondo también hay una razón mecánica detrás de eso. Bien, los huesos planos tienen, fíjense acá el cráneo, prácticamente solamente hueso cortical, mucho hueso cortical el cráneo, y eso le da una alta rigidez, ¿ya? Y obviamente le permite cumplir esa función que es básicamente proteger una cavidad. Bien, existen otros huesos planos que, aparte de tener una cortical gruesa, tienen bastante hueso esponjoso adentro, como el esternón, ¿ya? Y en el esternón, por ejemplo, dentro de esos huesos esponjosos, vamos a tener mucha médula ósea, ¿ya? Que va a ser fundamental en la hematopoiesis, bien, la formación de las células del sistema de la sangre, digamos.
Bien, entonces vimos cómo la estructura o cómo estaba compuesto el hueso y vimos cómo la forma de distintos huesos también influye en su comportamiento mecánico. Entonces ya sabemos que los huesos cortos son más flexibles, se adaptan mejor, absorben mejor la energía, los huesos largos son más rígidos, ¿cierto? Aportan más rigidez, etc. Bien, entonces vamos a ver ahora algunas propiedades mecánicas un poquito más en detalle, que son la fortaleza, la rigidez, el comportamiento anisotrópico y la viscoelasticidad. Ya estas propiedades mecánicas del hueso ya tienen que ver con la interacción de sus componentes y de la forma. ¿Ya? Ahora vamos a ver si mezclamos, ¿cierto?, la forma más los componentes, van a salir estas propiedades mecánicas. Entonces lo primero es que el primer concepto es el concepto de rigidez, ¿cierto?, que tiene que ver con la resistencia de un cuerpo elástico a la deformación. Entonces, si usted toma, por ejemplo, un palito de brocheta, ¿cierto? Un palito de brocheta, y lo empieza a doblar, la resistencia de ese palito de brocheta a la deformación es lo que se llama como rigidez. Entonces, si usted toma un palito de brocheta y lo deforma, y después toma un clavo y lo trata de deformar, va a ver que el palito de brocheta va a ser menos resistente a la deformación, por lo tanto va a ser menos rígido. Entonces, los distintos materiales tienen distintas rigidez, ¿ya? Y hay una unidad, una variable matemática que se llama el módulo de Young, que define la rigidez de un material. ¿Bien? Entonces, fíjense. Acá tenemos una gráfica donde tenemos la tensión. La tensión en el fondo es la fuerza que usted le aplicó a ese palito de brocheta para deformarlo. Y por otro lado, tenemos la deformación del palito de brocheta. Entonces, no es difícil más o menos imaginarse que a medida que ustedes aumentan la tensión, ¿cierto? Por ejemplo, hacen esta cantidad de fuerza, van a tener una cierta deformación. Si ustedes aumentan hacen más fuerza en el palito, más se va a deformar. Y así sucesivamente, ustedes pueden, y si ustedes intersectan estos dos puntos, le va a tener un puntito ahí, un puntito aquí y un puntito ahí. Y ustedes podrían trazar una línea que representa, en el fondo, el comportamiento mecánico de su palito de brocheta. ¿Bien? Entonces, fíjense, aquí en el fondo hay distintas gráficas que representan la rigidez de distintos materiales. El uno, ¿cierto?, es un cerámico, después viene aluminio, después viene el acero, y así sucesivamente, y por acá abajo tenemos el cartílago en el 11. Entonces, yo les pregunto, ¿qué relación hay entre la pendiente digamos, de la gráfica de la rigidez de un material con su rigidez? ¿Cómo, profe? No entendí. ¿Qué relación hay entre esta es la pendiente de cada uno de esos materiales? ¿Ya? Dijimos que el 3 era el acero y el 11 era, por ejemplo, o el 10 era un tendón o un ligamento. Entonces ahí tenemos esa recta, esa gráfica del acero y esta gráfica del tendón. Yo les pregunto, ¿qué relación habrá entre la inclinación de la pendiente y la rigidez de un material? Que entre más inclinado esté, menos rígido va a ser, entonces va a ser más fácil deformarlo. ¿Ya? ¿Quién está más inclinada? ¿Esta No, abajo el o 11. esta? Ya. Aquí hay un concepto que quizá no lo tengamos todos claro, pero los ángulos se empiezan a medir de aquí hacia allá. Ya, por lo tanto, el ángulo del 10 es alfa, y este, que sería de aquí a acá, y el otro ángulo sería de aquí a acá. Entonces, ¿cuál tiene más ángulo? ¿Cuál está más inclinada? ¿El 3 o el 10?
Ah, el 3. El 3, eso. Pero en el fondo, aplicando el mismo concepto, digamos, pero aclarando un poquito, el 3 tiene una mucho mayor inclinación que el 10. Por lo tanto, cuando ustedes vean una curva o una gráfica donde se esté representando la tensión versus la deformación de un material, mientras más inclinada esté la recta, más rígido es el material. Mientras más rígido, es más resistente a la deformación. Entonces, por eso que para construir se ocupa acero, por ejemplo, o aleaciones, por ejemplo, del cromo, como molibdeno, las llantas de auto, por ejemplo, están hechas de material 2, ¿ya? Y obviamente nadie se le va a ocurrir, por ejemplo, este es plástico, polietileno. Nadie se le va a ocurrir construir una casa o una rueda de polietileno, porque en el fondo es más probable que se deforme, ¿cierto? Sea poco rígida. Bien, entonces nosotros ya más o menos tenemos claro de que los materiales biológicos son menos rígidos ya que otros materiales. Y entre otras cosas vamos a ver por qué ocurre eso. Bien, ¿queda claro entonces el concepto de rigidez? Bien, entonces cada una de estas rectas, nosotros podríamos calcular el módulo de Young, de cada uno de estos materiales. Y lo más probable es que vamos a tener valores más elevados para los más rígidos y valores más pequeños para los menos rígidos. Bien, entonces, cuando nosotros hacemos esto en un hueso, fíjense, nuevamente tenemos fuerza o tensión, es lo mismo, son equivalentes en este caso. Y deformación, entonces, imagínense que tienen un hueso y lo van a agarrar, lo van a poner en una máquina, ¿cierto? Lo van a fijar desde sus dos extremos, y esa máquina lo que va a hacer, va a empezar a estirar el hueso progresivamente, aumentando la carga progresivamente hasta que el hueso se rompa. En el fondo van a ir aumentando la fuerza progresivamente y van a ir viendo cómo ese hueso se va deformando frente a esa fuerza. Y lo que van a obtener es esta gráfica. Esta gráfica. Tenemos una recta primero y después ya empieza a tener un comportamiento que no es tan proporcional, ¿cierto? Y que viene a entrar, tiene este comportamiento que no es tan, digamos, lineal, y finalmente el hueso va a terminar rompiéndose. O sea, cuando nosotros aplicamos esta cantidad de fuerza acá, el hueso finalmente se va a romper. Entonces, si nosotros analizamos la gráfica, vamos a ver que hay una primera zona, que vimos que hay una recta, y una segunda zona que hay una curva. Entonces, ¿qué podríamos interpretar de eso en general? Que la recta del hueso está constante, o sea, no está sufriendo un cambio o está resistiendo bien a la deformación. En cierta medida sí, pero en forma más general, ¿qué pasa cuando yo grafico la relación entre dos variables y esa gráfica me da una recta? ¿Qué yo puedo concluir de esas variables? Esa relación entre esas variables. Porque acá estoy relacionando la fuerza, la tensión con la deformación. Si yo tengo una recta, ¿qué puedo concluir? Que no hay cambio, que es constante. Hay cambios porque, por ejemplo, si yo aplico esta cantidad de fuerza, yo sé que voy a obtener esta cantidad de deformación. Si yo aplico esta cantidad de fuerza, yo voy a obtener una cierta deformación. Y ese va a ser un puntito ahí en el gráfico. Yo incremento la fuerza de aquí a acá ahora, yo también voy a tener, ahora voy a la recta acá y también si yo lo corto abajo, nuevamente voy a tener un incremento de la deformación. Entonces, hay cambios. Si no hubieran cambios, si la fuerza no estuviera generando deformación, yo lo que tendría sería eso, esa recta. ¿Ya? O esa recta, perdón.
Claro, esa recta. Esa recta, ¿cierto? ¿Qué significa? Que yo aumento la fuerza, pero la deformación no cambia. ¿Ya? Pero no es una pendiente, aquí hay una pendiente. Entonces, cuando yo en una gráfica de dos variables, perdón, tengo una pendiente, eso significa que hay una relación entre esas variables. Existe una relación, ¿ya? Y esa relación puede ser directa o inversa. ¿Qué relación hay acá? Directamente proporcional. Directamente, ¿cierto? Y cuando tengo una recta, justamente lo que me dice la recta es que hay una relación que es proporcional. O sea, yo aumento X veces la fuerza y voy a tener una cierta deformación, ¿ya? Que va a ser proporcional a esa fuerza. Bien, y eso va a ir ocurriendo hasta un cierto punto, que es este punto que está acá. A partir de acá, ¿qué es lo que se pierde? La capacidad Entre estas dos variables, entre la tensión o la fuerza y la deformación, ¿qué se pierde a partir de acá? De aquí para allá. Bien, yo lo voy a explicar, mire. Piensen en este punto que está acá, esta cantidad de fuerza, y nosotros aumentamos hasta esa siguiente cantidad de fuerza. Si nosotros vamos a la deformación, vamos a ver que aquí estamos, y si cortamos para abajo, vamos a ver que vamos a estar en esta deformación, el 3%. Entonces yo aumenté esa cantidad de fuerza, y la segunda fuerza, si yo aumenté ese pequeño incremento de fuerza, en el hueso, fíjense, generó que ahora generó toda esta deformación. ¿Es proporcional o no? No, ¿cierto? Porque aquí hay un incremento pequeño, y un incremento pequeño generó un gran cambio en la deformación. A diferencia de la zona lineal, donde era proporcional, yo aumentaba esta cantidad y proporcionalmente tenía un incremento de la deformación similar en magnitud al incremento de la fuerza. Entonces, lo interesante de esto es que el hueso o esta línea recta que está acá significa que en el fondo, cuando por ejemplo yo aplico esta cantidad de fuerza acá y el hueso se deforma esta cantidad, si yo quito esta fuerza, el perdón, piensen en la barrita, en el palito de brocheta, que ustedes lo estaban doblando, que ustedes lo pueden doblar sin romperlo, y si ustedes lo sueltan, va a volver a su longitud, a su forma original. ¿Ya? En el fondo, si ustedes hacen eso, ustedes lo pueden hacer, ¿cierto? Hasta esta cantidad de fuerza, que en el fondo va a ser el límite elástico del palito de brocheta. Si ustedes aplican más fuerza, a partir de ese punto, ya el palito de brocheta se va a empezar a deformar y no va a volver a su forma original. Va a entrar en esta zona que está acá, donde el comportamiento no va a ser proporcional. O sea, ustedes pueden hacer pequeños cambios de fuerza y se va a deformar, y va a haber una gran deformación en el palito de brocheta. Y finalmente, si ustedes siguen aplicando esa fuerza, el palito de brocheta se va a terminar por romper. Bien, entonces el hueso
el hueso tiene ese doble comportamiento. Por un lado tiene un comportamiento elástico. ¿Qué significa elástico? Que se deforma y vuelve a su forma, y si se quita la carga, vuelve a su forma original. Pero si esa carga, si esa fuerza sobrepasa un límite, que en este caso es el límite elástico, que está acá, ya el hueso se empieza a deformar en forma plástica. ¿Qué significa eso? Que ya no puede volver a su forma original. Ya se empieza a deformar y finalmente se rompe. Pero, ¿dónde creen ustedes que empieza la lesión? ¿Empieza acá o empieza acá, a partir de aquí hacia acá? En la primera, donde dice el límite. ¿Cierto? Exacto. A partir de aquí ya yo puedo tener daño en el hueso. A lo mejor no se ve en una radiografía como una fractura o no se puede apreciar como que está roto el hueso, pero por dentro, en su estructura interna, ya yo puedo tener microdaño. Entonces, eso ocurre, por ejemplo, cuando una persona se expone a cargas que son muy elevadas. Por ejemplo, una persona que usted, por ejemplo, que no está acostumbrada, por ejemplo, a saltar de altura, y usted la empieza a hacer que salte de altura, a lo mejor esa carga es demasiado intensa para esa persona y está sobrepasando el límite elástico de su hueso, y lo que le puede generar una fractura o un daño. Bien, entonces, para el hueso, esta es la línea recta, ¿cierto? Corresponde al comportamiento elástico. Por lo tanto, a partir de este punto, nosotros podemos decir que toda esta energía que está acá, el área debajo de la curva en el fondo representa la energía, es la energía que el hueso es capaz de resistir en forma elástica. Es decir, que se deforma pero vuelve a su forma original. Y si esa fuerza sobrepasa este límite, el hueso ya se puede empezar a lesionar. Esta pendiente representa la rigidez del hueso o de esta estructura. Y recuerden que mientras más inclinada, por ejemplo acá, más rígido, y mientras menos inclinada, por ejemplo acá, menos rígido. ¿Ya? Y si yo tomo estos puntos y los divido, ¿cierto? Acá, fíjense, el módulo de elasticidad Young es una medida de la rigidez intrínseca del hueso y se calcula como la pendiente de la curva de tensión de formación. Entonces, en el fondo, es fuerza dividido por deformación. Si ustedes dividen fuerza por deformación, podrían calcular el módulo de Young, que es un valor, ¿cierto?, indicativo de la rigidez del hueso. Bien, entonces, esta es la gráfica de tensión, deformación o deformación de un hueso. Repasemos. Tiene dos zonas. Una zona elástica que alcanza aproximadamente, dependiendo del hueso, hasta el 3% de la deformación, y en esta zona, ¿cierto?, las fuerzas van a generar, ¿cierto?, una cierta deformación, pero esa deformación va a ser transitoria, y cuando la fuerza ya no se esté aplicando, el hueso va a volver a su forma original. Esta fuerza que está acá corresponde al límite elástico, ¿no? Por lo tanto, fuerzas mayores a esta magnitud, lo que van a generar van a ser cambios plásticos en el hueso. Cambios ya en la estructura interna del hueso, que van a hacer que el hueso no vuelva a su forma original y se empiece ya a romper, a fracturar. Y finalmente, ¿cierto?, vamos a llegar a un punto máximo de carga, que es el punto de fractura, donde ya el hueso va a perder su continuidad. Visualmente lo vamos a ver como que está roto o fracturado. Bien, pero los distintos tipos de hueso también tienen distintos tipos de comportamiento en una curva o una gráfica de tensión de formación. Bien, acá tenemos solicitación, que es también un sinónimo de tensión o de fuerza, en el fondo es la cantidad de carga. Acá las unidades son megapascales, y por acá tenemos deformación en porcentaje. Fíjense, acá tenemos un hueso cortical, esta es la gráfica del hueso cortical, y estas dos gráficas son de un hueso trabecular, un hueso corto, por ejemplo, ¿ya? Donde tenemos con líneas discontinuas
un hueso con una densidad de 0,90 gramos por centímetro cúbico, y en línea punteada un hueso con una densidad de 0,30. Por lo tanto, este hueso es menos denso que este hueso, y el hueso cortical obviamente tiene una densidad mucho mayor, que es de 1,85 gramos por centímetro cúbico. Entonces, en líneas generales, ¿qué diferencias hay en el comportamiento mecánico del hueso cortical comparado con el hueso trabecular? Que se pueda inferir desde las gráficas. ¿Cómo se llama esta zona que era como una recta? ¿Qué es lo que me representaba en el fondo esta recta? El comportamiento elástico. El comportamiento elástico. Bien. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, que el hueso trabecular, fíjense, el hueso trabecular, este va a ser su comportamiento elástico, por lo tanto, aquí ya empieza como a cambiar, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos definir que acá está su límite elástico. Entonces, si yo corto hacia la deformación, yo podría decir que este va a ser el límite elástico del hueso cortical, y esa fuerza podría alcanzar, no sé, alrededor de un 2,5, un 3% de la deformación. Si me voy al hueso cortical, más o menos por acá, ¿cierto? Ya empieza a cambiar su comportamiento de lineal a una curva. Entonces yo podría decir que acá está su límite elástico. Entonces, si yo proyecto hacia abajo, el hueso cortical se deforma 1%, con suerte, 1%, pero la carga que resiste es mucho más elevada, fíjense. Resiste 150 megapascales en forma elástica. ¿Qué significa eso? Que si yo quito esos 150, lo más probable es que el hueso cortical vuelva a su forma original. Por otro lado, el hueso esponjoso resiste en forma elástica menos de 50 megapascales. A partir, por ejemplo, 40 y algo. Y si yo pongo más carga, ya el hueso cortical se va a empezar a comportar en forma plástica. Bien. Y la pendiente, ¿qué me dice la pendiente de esta recta? ¿Qué podría concluir a partir de la pendiente? ¿Cierto? Asociamos la rigidez de un material, una curva, en una gráfica de tensión-deformación, mientras más inclinada, en el fondo más vertical, sea la recta, más rígido es el material, mayor módulo de Young voy a tener. Por lo tanto, este material, solamente viendo su gráfica, yo puedo decir que es mucho más rígido que el hueso trabecular al compararlo con el hueso trabecular. Bien, entonces en fondo refuerza lo que habíamos dicho anteriormente, pero ahora lo estamos viendo en una gráfica. ¿Qué es lo que ocurriría en un hueso si lo empezamos a cargar? ¿Cómo se comporta? ¿Queda claro esto? Bien, en el fondo es la aplicación de los conceptos que estábamos conversando anteriormente. Bien, dijimos que el hueso tenía agua, ¿ya? Tenía agua y también tenía estructuras biológicas, ¿ya? Y si nosotros hablamos de estructuras biológicas, generalmente vamos a hablar de estados que son semilíquidos, ese tipo digamos, de densidad de material. Entonces, como el hueso tiene agua y tiene materiales orgánicos que en el fondo le dan elasticidad, el hueso también tiene un comportamiento viscoelástico, ¿ya? Y en el fondo el comportamiento viscoelástico es... ¿han ido a la piscina alguna vez o no? Sí, pues me imagino, a la piscina o a la playa. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes se tiran un piquero, ¿cierto? Pero primero se tiran un guatazo y después se tiran un piquero que caen paraditos sobre el agua. O sea, que entran así completamente perpendiculares en el agua. ¿El agua cómo se comporta más rígida? ¿Cuando se tiran un guatazo o cuando se tiran un piquero perfecto? Un guatazo. Guatazo. Un guatazo, ¿cierto? En el fondo, los materiales, los líquidos
se comportan de distinta manera dependiendo de la forma en que se aplique la fuerza. La forma en que se aplique la fuerza. Entonces, por ejemplo, si usted su mano la mete dentro de la piscina, ¿cierto? Y la mete lentamente, la mano no va el agua no va a ofrecer ninguna resistencia a que su mano se sumerja en el agua. Pero si usted le pega un palmazo fuerte al agua, el agua se va a comportar como rígida y usted va a percibir resistencia frente a su mano. Lo mismo ocurre en el hueso. Entonces, si el hueso se le aplica una carga en forma rápida e intensa, en poco tiempo, una gran carga, el hueso se va a comportar mucho más rígido que si esa carga se aplica en forma lenta y progresiva. Entonces, fíjense, acá tenemos nuevamente la curva de tensión-deformación, que en inglés es estrés, tensión o tensión o fuerza, ¿cierto? Y strain, que es deformación. Entonces, frente a una misma magnitud de fuerza, este es el comportamiento del hueso si se aplica lento que si se aplica rápido. Entonces, si ustedes se fijan, aquí la pendiente es mucho mayor si se aplica rápido que si se aplica lento. Por lo tanto, aquí podemos ver que el hueso es mucho más rígido cuando se transforma, cuando se comporta, cuando se expone a cargas que se aplican en forma rápida. Y cuando se transforma, se comporta mucho más rígido, fíjense, se parece a los materiales tipo 1. ¿Qué es el 1? Cerámico. ¿Qué pasa cuando cuando se nos cae un tacho de cerámica? Se rompe. Se rompe, pero se rompe, ¿cierto?, en fragmentos, ¿cierto? Se fragmenta como un vidrio. Piensen que se astilla como un vidrio, ¿ya? Por otro lado, si ustedes empiezan a comprimir un tendón, por ejemplo, o una plasticina, lo que va a ocurrir es que eso se va a empezar a deformar, se va a deformar, pero básicamente va a ir cambiando su forma, pero ustedes no van a ver que se va a romper en pedazos como un cristal. Entonces, fíjense, esta es una radiografía, ¿Y ustedes creen que el mecanismo de lesión o la fuerza que generó esta fractura se aplicó en forma rápida o lenta? Rápida. ¿Por qué en Rápida. forma rápida? Porque está como en fragmentos, roto en fragmentos. Exacto, el hueso se comportó como una estructura mucho más rígida, más como un cristal, como un cerámico, más que como una estructura poco rígida, como por ejemplo el tendón o el ligamento, etc. Bien, y eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando un balazo, por ejemplo, una bala que impacta en un hueso genera ese tipo de lesiones. O por ejemplo, una lesión de un choque de automovilismo, ¿cierto? Un choque en auto, un choque de alta energía, alta velocidad, genera este tipo de lesiones, ¿ya? Y fíjense, esta que está acá es una radiografía y acá al lado acá es una resonancia magnética. Fíjense, y ustedes si ven el hueso en la radiografía, esto es una rodilla, ¿cierto? Acá está el fémur, acá está la tibia, ustedes podrían ver que en general como que no se aprecia una lesión. Pero si ustedes van a la resonancia magnética, se ve toda esta área que está acá. Fíjense, no vamos a entrar en detalle en la resonancia magnética, pero en el fondo, este hueso que está abajo de la tibia se tendría que ver igual que el fémur. Fíjense, todo negro. Todo eso negro en el fondo es hueso trabecular. Y lo blanco en la resonancia magnética se asocia con líquido, con la presencia del líquido. Entonces nosotros vemos que en esta zona de acá, en la tibia, hay líquido adentro del hueso, hay un edema intraóseo. Y eso significa que hay un daño, interno. Pero ese daño lo podemos ver como acá afectó la macroestructura, o más bien es un daño interno de la microestructura. Esto es un daño interno. ¿Y qué tipo de fuerza creen ustedes que estuvo acá? ¿A alta velocidad o baja velocidad? ¿Baja? Baja, ¿cierto? Imagínense una persona que estuvo postrada en cama 4 meses y de un día para otro le dicen, ya, usted va a tener que salir a trotar 5 minutos todos los días. Esto es lo que le va a ocurrir lo más probable. Sus huesos no van a estar
preparados para resistir esa magnitud de carga. Y obviamente antes de que se fracture, va a empezar a tener pequeños daños internos que van a ir generando daño, pero se van a expresar de forma distinta porque la carga se aplicó en forma lenta y progresiva. En el fondo fue ir trotando, caminando, ¿cierto? Entonces, no solamente importa la cantidad de energía, la carga, sino también la velocidad con que se aplique esa carga. Si se aplica con alta velocidad, el hueso se va a comportar mucho más rígido que si se aplica de baja velocidad. Bien, otro concepto que tiene que ver con las propiedades mecánicas del hueso es el comportamiento anisotrópico. Bien, entonces imagínense que ustedes tienen acá este cilindro de hueso y ustedes le van a aplicar una tensión, ¿cierto? Lo van a tomar de los dos extremos y lo van a traccionar, Lo van a traccionar en esta dirección, en el fondo longitudinal a su eje axial, ¿cierto? Lo van a hacer en 30 grados, lo van a hacer en 60 grados y lo van a traccionar perpendicular a su eje. Y eso le va a dar distintas gráficas de tensión de formación. Entonces yo les pregunto, son distintas formas de aplicar una carga, la misma carga. Una carga se aplica longitudinal al eje y otra carga en su extremo se aplica perpendicular al eje del hueso. Entonces yo le pregunto, ¿frente a qué cargas el hueso es más resistente, se comporta más rígido? ¿Las cargas que se aplican longitudinales a su eje o las cargas que se aplican perpendiculares a su eje? Tienen que ver las gráficas de al lado. Longitudinales. Exacto, longitudinales. Fíjense, una pendiente mucho más pronunciada, ¿cierto? Un mayor límite elástico, ¿cierto? Una mayor fuerza, carga, resistencia a la fractura que en este caso. Entonces, claro, si usted le pegan una patada así perpendicular a un hueso, lo más probable es que necesiten menos energía para fracturarlo que si el golpe se recibe en el eje del hueso. ¿Bien? ¿Y por qué varía ese comportamiento? En el fondo varía porque la organización del hueso no es, la densidad del hueso no es homogénea. Si ustedes se acuerdan, acá había zonas que van a ser más resistentes que otras y otras que van a ser más débiles. Por lo tanto, el hueso no es como un cubo de acero. Si usted toma un trozo de acero y usted lo corta, el trozo de acero va a ser homogéneo en toda su estructura. En cambio, el hueso no. Va a haber una parte de hueso cortical, otra parte va a haber hueso esponjoso, va a haber zonas que va a tener agua, etc. Entonces, esa diferencia de materiales hace que no se comporte de la misma manera frente a distintos tipos de carga. Si esto fuera un tubo de acero, lo más probable es que se comporte similar independientemente de la forma que se le aplique la carga, ¿ya? Entonces, ese comportamiento que varía en función de la dirección en que se aplique la carga es lo que se conoce como comportamiento anisotrópico del hueso. Y está determinado por su composición que no es homogénea, ¿ya? Un clavo de acero es solo acero, 100% acero. El hueso tiene minerales, proteínas, agua, etcétera, etcétera. Bien, entonces ya vimos que hay distintos tipos de carga, ¿ya? Entonces un hueso yo lo puedo comprimir, ¿cierto? Que son cargas opuestas que se aplican hacia la superficie de la estructura y si esas cargas exceden el límite elástico del hueso, pueden generar una compresión, una fractura, ¿cierto? Un daño en la estructura. Y aquí vemos como una vértebra tiene esta forma, fíjense, de un cuadradito, de un cubito, y esta de acá ya aparece como una cuña. Entonces, estos son signos imagenológicos, radiológicos, de que este hueso sufrió una fractura por compresión, ¿ya? Y la compresión principalmente fue en la parte anterior de la vértebra, y por eso se generó una vértebra en cuña. Y esto es típico en osteoporosis, ¿ya? Y si usted imagina una columna que tiene varias vértebras en cuña, no es difícil imaginarse, ¿cierto?, la forma encorvada
de la abuelita, ¿cierto? Que a lo mejor tienen osteoporosis avanzada. Entonces, como tienen osteoporosis, sus vértebras, sus huesos esponjosos están débiles y se fracturan. Y eso va haciendo que se vayan encorvando y vayan a tener esta posición típica de las personas con osteoporosis. Fíjense, estas vértebras que están acá, miren, completamente acuñadas. ¿Ya? Entonces, si ustedes eventualmente a lo mejor pueden tener acceso a la radiografía de un usuario o algo, y ven esto, ustedes pueden decir, ah, ya, esta persona, su densidad ósea, la verdad es que no es muy buena, porque todas sus vértebras prácticamente se puede observar que han sufrido fracturas por compresión. Otro tipo de forma es la tensión, donde las fuerzas ya no van hacia la superficie, sino que se alejan, ¿ya? Se alejan de la superficie, ¿ya? En el fondo la están tensionando, la están elongando. Y también podemos tener lesiones en los huesos por cargas excesivas en tensión, y es lo que se llama fracturas por abulsión. Fíjense, acá tenemos una rodilla, ¿cierto? Y acá tenemos la espina de la tibia, y esto es una enfermedad bastante común en niños deportistas que se llaman Osgood-Schlatter. Ahí está Osgood-Schlatter. ¿Alguno de ustedes tuvo Osgood-Schlatter? ¿O conoce a alguien que haya tenido? No, profe. Ya, es bastante frecuente, ¿eh? Ya, y a lo mejor algunos han tenido, ni siquiera se dan cuenta, y es típico que aparece como súper prominente la espina de la tibia. Y fíjense, lo que ocurre es que, si piensan en el cuádriceps, fíjense, el cuádriceps viene por acá, ¿cierto? Se refleja en la rótula y se inserta acá en la espina de la tibia. Los niños que hacen demasiado deporte, excesivo deporte, en su etapa de crecimiento, esa tensión excesiva del tendón rotuliano puede terminar desprendiendo la espina de la tibia. Fíjense, ven que hay como un espacio que está desprendido, ¿ya? Eso se llama una fractura por abulsión. Fíjense, miren esta radiografía. ¿Qué segmento es anatómico? Una cadera, un hombro, una mano, un pie. Un pie. Un pie. ¿Y eso que está ahí, qué es lo que será? ¿Es normal eso o no? Mire, No. ese pedazo de hueso que está ahí salió de acá. ¿Qué lo ocurrió? El tendón del tríceps sural, arrancó ese pedazo de calcáneo. ¿Ya? Una tensión excesiva, ¿cierto? Y eso es lo que se llama una fractura por abulsión. Entonces, la fuerza que se aplicó acá es de tensión, no es de compresión, como en las fracturas vertebrales. Y aquí también, fíjense, en el quinto metatarsiano, fíjense acá también, ahí también, que esta no es tan evidente, digamos, pero también aquí llega un músculo que puede haber traccionado con mucha intensidad y haber generado esta fractura. Y finalmente, otra forma de aplicar la carga es en cizalla. Entonces la cizalla es como una tijera, ¿ya? Imagínense los dos brazos de una tijera que actúan en direcciones opuestas. Y una al lado del otro. Una al lado de la otra. ¿Ustedes han tenido alguna vez esas tijeras que quieren cortar una hoja y no cortan nada? Y lo único que hacen es la doblan. ¿Le ha pasado eso o no? Sí. muchas veces. Tijera, ¿cierto? Y eso ocurre cuando las hojas de las tijeras están muy separadas, tienen como un tornillito, ¿cierto? Y cuando ese tornillo se suelta y las hojas están muy separadas, no cortan, doblan nomás, porque la fuerza de cada hoja actúa a mucha distancia de la otra. Cuando ustedes aprietan el tornillito, las hojas nuevamente se acercan y prácticamente una al lado del otro se aplican, y ahí cortan, porque ahí la fuerza de cizalla que aplican las hojas es mucho mayor. Entonces, en los huesos también podemos tener fuerzas de cizalla, fuerzas que van en un sentido y otro, ¿ya? Y por ejemplo, si este es un hueso y le aplico una fuerza de cizalla, una que va a ir en este sentido y en la otra, el hueso se va a deformar en su estructura interna también. Y eso también puede generar algunas lesiones, como la espondilolistesis, que son las fracturas de las vértebras, y otro tipo de lesiones que lo más probable es que estudien más adelante. Bien.
Otra forma también de aplicar la fuerza es el doblamiento, la flexión. Lo mismo que la varilla de brocheta, ¿cierto? Que ustedes la doblan, la doblan. Y lo que va a ocurrir, ¿cierto? Es que va a haber una zona de compresión y una zona de tensión, ¿ya? La zona interna va a estar comprimida y la otra parte se va a tensionar. Y los huesos cuando se exponen a este tipo de fuerza, fíjense, una fuerza que va en este sentido y otra, se fracturan de esta forma, como un rasgo transversal. Entonces yo sé que aquí hubo una fuerza de flexión. Lo más probable es que esta persona, por ejemplo, haya estado con el pie fijo, haciendo sandboard, por ejemplo, con el pie fijo y se le fue el cuerpo hacia adelante. Y en la bota de sandboard, como estaba fija, se le fracturó el hueso. Y típico, un rasgo transversal para fracturas por flexión de hueso. Bien, entonces, como dijimos, el hueso era anisotrópico, va a ser más resistente a las compresiones que van a estar siendo aplicadas axialmente. Después va a disminuir su resistencia a la tracción, ¿cierto? Las lesiones, ¿se acuerdan? Por abulsión, cuando el calcáneo se arrancaba, ¿cierto? Por la tracción del tendón. Y finalmente, fuerzas mucho menores, pero que se apliquen en cizalla, en el sentido perpendicular a la superficie del hueso, van a generar una fractura. ¿Ya? Por lo tanto, una tensión, una carga mucho menor aplicada en cizalla puede fracturar. ¿Ya? Y si esa carga se aplica en forma de compresión, puede resistir una alta carga, y si se aplica en tracción, disminuye la capacidad del hueso de resistir. Entonces, la forma en que las personas se caen o se golpean o reciben un traumatismo, en el fondo va a determinar también la magnitud de la lesión. Si la fuerza es aplicada en cizalla, lo más probable es que se fracturen o generen daño en el hueso con menores energía que si se aplican en tracción o en compresión. Vamos a ver, a analizar ahora. Bien, entonces, una de las cosas que más, digamos, más relevante ahora, y justamente con todo este tema del COVID y todo este tema de la gran cantidad de hospitalizaciones que está sufriendo la gente, es que el hueso, si no tiene estímulos mecánicos, cambia su forma, cambia su estructura. ¿Ya? Si ustedes, fíjense, si pasan una semana en cama, van a perder aproximadamente entre un 1 y un 2% de su masa ósea a la semana. O sea que si saquen la cuenta que al mes pueden perder un 5% de su masa ósea y calculen así si van a estar 3, 4 meses en cama. ¿Ya? Por lo tanto, el hueso se remodela. Entonces, fíjense, aquí tenemos una gráfica de tensión de formación de un hueso que estuvo inmovilizado, ¿cierto? Una persona que estuvo en reposo por un tiempo prolongado y una persona normal. Rápidamente vemos que el normal es mucho más rígido, ¿cierto? Tiene una pendiente mucho más inclinada que el inmovilizado. Por lo tanto, una de las secuelas más importantes, digamos, de estar en periodos prolongados en reposo o tener poca actividad física es que disminuye la masa ósea. Disminuye la masa ósea. Entonces, por ejemplo, lo ocurre a los astronautas cuando están en ambiente ingrávido, ¿cierto? Llegan con osteoporosis, llegan con pérdida de masa ósea. Las personas que están en reposo en cama y algunas otras situaciones, como por ejemplo, a veces las personas que se fracturan y ponen implante o placas, etcétera, también a veces les genera una disminución de la masa ósea. Pero principalmente la inactividad, el reposo en cama, genera ciertos estos fenómenos de pérdida de masa ósea. Entonces, esto es algo que puede ocurrir en cualquier etapa de la vida. O sea, usted, un niño, un adulto o una persona mayor, le va a ocurrir lo mismo. ¿Bien? Pero aparte de una situación, digamos, que tiene que ver con lo que usted hace, la densidad ósea también está determinada por algunos aspectos que son que tienen que ver con su sistema endocrino, ¿ya? Y que genera diferencias bastante marcadas, por ejemplo, entre hombres y mujeres y también en las distintas edades.
fíjense, este gráfico es bastante interesante y para que, digamos, pongan atención. Acá tenemos la masa ósea y la edad. En negro tenemos las mujeres y en azul los sexos masculinos. Bien, entonces vemos que en la primera etapa de la vida, ¿cierto? Hay un incremento importante de la masa ósea. Un incremento importante de la masa ósea. Y ese incremento, independientemente de lo que usted haga, porque está determinado por condiciones, digamos, hormonales, va a empezar a empezar a declinar, ¿cierto? En la medida que usted se empieza a envejecer. Y esta declinación, ¿cierto?, de los hombres es bastante, digamos, paulatina, y en las mujeres tiene un bajón acá importante que tiene que ver con la menopausia, ¿cierto? Algunos cambios hormonales bastante intensos que sufren las mujeres alrededor de los 50 años, y eso incrementa aún más la pérdida de masa ósea. Entonces, finalmente, en los 75 años, nosotros podemos encontrar o esperar diferencias significativas en la masa ósea entre hombres y mujeres. ¿Ya? Y eso hace que algunas condiciones como la osteoporosis sean mucho más relevantes en las mujeres que en los hombres. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice este gráfico? Que en el fondo, la cantidad de masa ósea que yo genere antes de los 30 años, en el fondo va a hacer que esta caída sea más, digamos, lo menos perjudicial posible. Si yo a esta línea roja llegué con una masa ósea muy baja, lo más probable es que después, yo voy a llegar con casi cero hueso. ¿Ya? Por eso que es muy importante incrementar la densidad de masa ósea a lo largo de la vida. Y eso está determinado por un aspecto, digamos, hormonal, pero también tiene que ver con las cosas que yo hago. Entonces, fíjense, acá para que vean, fíjense, esto es un hueso normal, fíjense la densidad de la trabécula del hueso esponjoso, y aquí tenemos un hueso osteoporótico, ¿ya? Que parece que estuviera completamente apolillado. Eso ya lo conversamos también. Fíjense, cambios que ocurren en el hueso con la actividad física. Y aquí específicamente una persona que hace deporte recreacional, por ejemplo, que sale a trotar todos los días, o sea, 3 veces a la semana, y un atleta de élite. ¿Qué es lo que ocurre básicamente? El mismo hueso, el mismo corte. Fíjense que el atleta de élite tiene mucho mayor densidad ósea, ¿cierto? Su hueso es mucho más denso que el hueso, que la persona que practica deporte recreacional. Y si acá hiciéramos otro dibujito con una persona sedentaria, obviamente sería mucho más delgado los huesos. Entonces, la actividad física determina la cantidad, la densidad ósea. Entonces, por ejemplo, y no solamente la intensidad de la actividad física, sino que también la frecuencia con que usted la haga. Me explico. Fíjense, por ejemplo, caminar o correr, ¿cierto? Es una actividad física de magnitud o de intensidad moderada y también de frecuencia moderada, porque uno camina a un cierto ritmo, ¿cierto? Y el pie descarga y después carga peso. Y eso tiene una frecuencia moderada. Por otro lado, por ejemplo, ejercicios tipo salto, tipo CrossFit, por ejemplo, o entrenamientos de salto, juegos, etcétera, son de baja frecuencia porque yo salto un rato, ¿cierto? Y después descanso o otra cosa, pero son de alta carga, de alta intensidad. Entonces tenemos moderada frecuencia y magnitud, y acá tenemos baja frecuencia porque hay periodo de tiempo entre cada repetición del ejercicio, pero de alta intensidad porque son saltos, ¿cierto?, de alta energía. Y por un lado tenemos, por ejemplo, las plataformas vibratorias. No sé si han visto esas plataformas vibratorias. Bueno, esas plataformas vibratorias son de alta frecuencia porque la pausa entre las vibraciones son muy pequeñas, pero de baja magnitud. ¿Cómo estas distintas actividades, todas estas actividades pueden generar formación de tejido óseo, ¿ya? Pero en distinta magnitud? Entonces, si ustedes se fijan en este gráfico que está acá abajo, acá tenemos la intensidad de la actividad física, ya la intensidad en unidades, ¿cierto? Piensen que acá está
leve, moderada e intensa actividad física. Y por acá tenemos el número de veces que usted lo hace en el día. El número de veces que usted hace en el día. Y acá tenemos esta curvita, fíjese. Esta curvita representa el mantenimiento de su tejido óseo. O sea, lo que usted requiere para que no perder masa ósea. De aquí hacia abajo, usted va a perder hueso. Y de aquí hacia arriba va a formar hueso. Entonces, fíjense, si usted hace actividades que, por ejemplo, que tienen, por ejemplo, 10 veces en el día, 10 veces en el día, actividades que son de intensidad leve, no le alcanza. No le alcanza para mantener su densidad ósea. Usted tendría que hacer 10 ciclos de una actividad, pero que fuera moderada, intensa. Moderada, intensa. Entonces, fíjense, si yo hago un ciclo de actividad moderada, intensa, es lo mismo que haga 25, pero de menor intensidad. Entonces, fíjense que para mantener el hueso, en general, si tengo que hacer actividad física, ¿qué tipo de actividad física? ¿Leve, moderada o intensa? Fíjense que esto es leve, moderado e intenso. Intensa. Intenso. Es cierto, moderado e intensa. Moderada e intensa. Caminar, bien, caminar me vale, ¿cierto? Pero ¿qué tengo que hacer para caminar? Que vendría siendo como por acá. Tengo que aumentar la frecuencia, por lo tanto tengo que caminar un rato. Tengo que caminar media hora, 40 minutos, ¿cierto? Para tener ese efecto. En cambio, es cierto, si hago este tipo de actividades de alta intensidad, tengo que hacer tengo que repetirlo menos veces, hacerlo menor cantidad de veces. Con 10 veces que haga, ¿cierto?, de alta intensidad, ya estoy en la zona de formación de hueso. Entonces, eso es súper importante a la hora de los profesionales de la rehabilitación de prescribir ejercicio. Esto en el fondo de decirle a la persona que tiene osteoporosis, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo para ganar hueso? ¿Tendrá que hacer actividad física o no? Les pregunto. ¿Qué cosa, profe, que se quedó pegado? Perdón, que si llega una persona, por ejemplo, que tiene osteoporosis y quiere aumentar su densidad ósea, quiere revertir su proceso osteoporótico, ¿tiene que hacer actividad física o no? Sí, pues, ¿no? Sí, pues. Sí, pues. ¿Y le valdrá con hacer paseitos cortitos o tendrá que progresivamente tratar de ir buscando más intensidad? Buscar más intensidad. Exacto, ¿cierto? Entonces acá hay algunas recomendaciones en el fondo, la actividad que tienen que hacer las personas, que no necesariamente son ejercicios físicos, ejercicios terapéuticos, sino que son actividad física. Entonces, por ejemplo, ejercicios dinámicos de corta duración, ¿ya? Y esos ejercicios que sean de intensidad moderada alta, ya que las personas sientan la carga, obviamente de forma progresiva. Recuerden que pasar de reposo a hacer actividad física puede significar demasiada carga para las personas, entonces tiene que ser progresivo, ¿ya? Y también tiene que ser de alta frecuencia, o sea, si es que no puedo hacer cosas muy intensas, hago cosas más bien moderadas, pero más veces en el día. Entonces, ya estamos terminando, me quedan un minuto. Entonces, les propongo esta y ahí volví. Entonces, les comentaba que 3 alternativas, ¿cierto? En relación a qué factores pueden determinar una disminución de la masa ósea.
la primera alternativa es las mujeres mayores de 25 años, reposo en cama prolongado o realizar pocos ciclos de actividad intensa al día. ¿Qué creen ustedes? Si quieren pueden entrar en mente ahí, usar el código y responder, o si quieren me lo dicen por acá. Reposo en cama prolongado. Ya, ¿cierto? Reposo en cama prolongado. ¿Y habrá algo más o no? Realizar pocos ciclos de actividad física. Exacto, ¿cierto? Porque las mujeres de 25 años todavía están, ¿cierto? En la curva ascendente, digamos, están justo ahí en el pic. Por lo tanto, más va a tener un efecto en la disminución de la masa ósea, un reposo en cama prolongado y realizar poca actividad física o de poca intensidad o de baja frecuencia durante el día. Y acá, fíjense, aquí sí que traten de responderme en mente. A ver, ¿cuál de las siguientes actividades es un mejor estímulo anabólico? Significa para generar tejido óseo. Trotar ahí en la trotadora, estar en la bicicleta o armar unos equipos de básquetbol en el centro de adultos mayores, ¿cierto? Y hacer unas pichanguitas de básquetbol. Ya, les quedan 10 segundos para responder. Creo que yo no puedo responder porque primero tenía que responder la primera pregunta. Ah, ya, no importa. Entonces dígamelo así nomás. ¿Qué creen ustedes? A ver. Profe, yo creo que la opción 3 puede ser, ¿Por qué las tres? A ver. porque igual van como en distintas direcciones y también hacen como movimiento con los brazos y con los pies al mismo tiempo. Exacto, ¿cierto? Excelentes dos razones, ¿cierto? Fuerza en distintas direcciones, ¿no? Piensen que la trotadora es siempre lo mismo, la misma distribución de carga, ¿cierto? Es de alta frecuencia, pero de baja intensidad. En cambio, en el básquet, ¿cierto? Tienen distintas direcciones, tienen salto, por lo tanto, mucho mejor. Y ustedes ya como terapeutas ocupacionales, aparte, podrán verle otros beneficios de una actividad comunitaria, ¿cierto? De hacer trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno desarrolla estrategias para responder a las necesidades de la población, ¿cierto? Tiene que tratar de buscar la mejor alternativa donde podamos resolver la mayor cantidad de problemas posibles. Y con respecto a lo relacionado con envejecimiento, la osteopenia, la sarcopenia, ¿cierto? Que también es la pérdida de masa muscular. Este tipo de actividades, la verdad es que nos generan un beneficio bastante importante y pueden incluso detener, ¿cierto? Este proceso fisiológico de pérdida de masa ósea que sí o sí va a ocurrir en las personas mayores. Obviamente mejora su calidad de vida, etc. Bien, esa es la clase que tenía preparada para hoy. El jueves vamos a revisar algunas pequeñas información respecto al cartílago y vamos a hacer una pequeña actividad y con eso ya tendríamos los contenidos de hueso y cartílago. La clase se la voy a subir en PDF que era en el Teams también y en el Moodle. Bien, y si quieren revisar, aquí hay varios y en la bibliografía salen, pueden revisar el Nordin o el Hamil. Ya, se lo voy a escribir aquí en el chat. Un autor es Nordin y el otro es Hamil. Son dos libros que están en la biblioteca digital de la universidad, que tienen capítulos bastante amigables para leer sobre la biomecánica del hueso, si quieren repasar o profundizar algún contenido. No sé si tiene alguna otra pregunta.
¿Alguna duda? ¿Comentario? Bien. Entonces, si no tienen más dudas, nos vemos el jueves. El jueves para ver el cartílago. Nos vemos, que estén bien. Chao, profe, cuídese. Chao, Chao, profe. Chao, profe.